por todas las niñas que nacieron con una alita rota. Dejemos que vuelen, compañeros. Yo no perdono, tampoco olvido. Libertad a las, les y los presos políticos. ¡Justicia! ¡Justicia! Fuera de Gualmapu, sicarios del estadio. Y libertad a todos los presos políticos mapuches por luchar. Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Yo sé que me estaban echando de menos la columna de esta semana, lo tengo clarísimo, porque siento que me echan de menos. Pero resulta que esta semana quise hacer algo distinto. Convidar a Rocío Cantuarias, que está dentro de la Constituyente, a hacer la columna de la semana conmigo en el formato de una conversación que se hace cargo, empezando por lo que pasó hoy día en la mañana, que son esas escenas que ustedes acaban de ver de profunda concordia, paz y mirada hacia el futuro que se están planteando dentro de la Convención Constituyente para que nosotros en el 2050 seamos un Chile desarrollado, un Chile unido y la Constitución sea una casa de todos. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias por esta extraña invitación a hacer la columna juntas. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación. A todos los telepensantes que te siguen, por favor no crean que voy a reemplazar en lo más mínimo a la Vanessa con su columna, simplemente a ver si es que intento hacer un aporte en las opiniones que ella tiene y con las que yo pueda contribuir desde la convención. Gracias, Rocío, por acompañarnos y aceptar este desafío y decirle a los telepensantes que esto tiene una razón de ser, como todo lo que hace una filósofa, que busca el significado de la vida, sin el cual es cuando la vida se le cae a pedazos y no por otras cosas mediáticas o qué sé yo. Entonces el significado que tiene de conversar y de hacer la columna con Rocío es que ella está en el epicentro del proceso revolucionario que mucha gente, desde mi perspectiva, está obviando. Estamos pensando que estas elecciones quizás son como otras, en que hacer un gesto más hacia allá o más hacia acá tiene la importancia que tenía en la época en que estábamos dentro de un proceso de elecciones democrático. Y entonces por eso es que, Rocío, yo quería conversar contigo cómo tú estás viendo que se desarrolla este proceso revolucionario y en paralelo con las elecciones, cómo se va haciendo este juego, qué es lo que te ha llamado la atención del último tiempo y empezar por explicar qué son esas maravillosas escenas con las que introdujimos nuestra columna de esta semana. Sí, esa maravillosa escena, dicho en términos súper irónicos, Vanessa. Bueno, esa es la sesión, ni más ni menos que la sesión de hoy. No fue una sesión de pleno oficial, sino que fue una invitación a los convencionales y a otras personas a la entrega, era algo así como una ceremonia, en la entrega de un informe, el informe de derechos humanos que generó la Comisión Provisoria de Derechos Fundamentales y que hoy día entonces con toda esta parafernalia revolucionaria hacen entrega en el salón de pleno, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, que es donde sesionamos. La verdad es que es lamentable, o sea, qué bueno que pusiste esta escena al principio porque a eso nos vemos sometidos prácticamente todos los días en la convención y cuando nosotros estamos adentro, escuchando en el centro de la revolución, dices tú, yo digo en el centro de los delirios de la actualidad, de verdad que cuesta sacar la cabeza del bosque y cuesta tener esperanza. O sea, estar metida ahí adentro y escuchar cómo quieren socavar con nuestra institucionalidad, socavar con la estructura de sociedad que conocemos y que queremos la mayoría de nosotros, al menos la mayoría que se manifestó en la elección, en la primera vuelta de la elección presidencial, es muy triste. Y además, la otra cara de la moneda es ver cómo, con unos afanes antidemocráticos y totalitarios, una mayoría muy circunstancial, o sea, la vimos en un par de meses, ¿no es cierto?, la composición de la Convención Constitucional, la descubrimos en mayo de este año y ahora, en noviembre, el mes pasado, vemos que esa mayoría fue circunstancial. Y darse cuenta, descubrir todos los días en la Convención
que esa mayoría pasa la aplanadora y que no tiene ninguna intención de dialogar, no tiene ninguna intención de llegar a una propuesta de constitución que realmente tenga una mirada de largo plazo, una mirada de lo que es, de una carta fundamental que necesita recibir distintos gobiernos, con distintas perspectivas, con distintos parlamentos, con distintos programas de gobierno, ¿te fijas? Esa no es la intención que hay en la Convención Constitucional. La intención es establecer, más bien por la fuerza o a través de símbolos, y por supuesto que van a quedar plasmados en la propuesta de Constitución, van a poner una idea de sociedad. Y esa idea de sociedad yo estoy segura que la mayoría de nuestros compatriotas no comparten, y ese es el peligro. Ahora, ese peligro yo creo que es el que se está pasando un poco por alto con la chimuchina mediática que levanta un caso X, Y, Z, que esto, que lo otro, porque en realidad lo que realmente importa, y yo ya lo dije también en una columna pasada donde traje a jóvenes de una universidad que hacen sendas declaraciones respecto a que no van a dejar que el fascista gobierne. Y curiosamente el fascista es Boric, pero aquí se está planteando al revés, como ha sido la caricatura que se ha hecho, y los medios han logrado caricaturizar a mucha gente y destruir a mucha gente con su... porque son activistas, ¿no es cierto? Son activistas y no periodistas, digamos. Entonces a mí lo que me tiene preocupada, mi estimada Rocío, mis estimados telepensantes, es que de alguna manera hay mucha decepción de parte de las bases que sustentaban el proyecto original de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque se han hecho una serie de gestos que, digamos, no estaban integrados en esas bases originales, y a mí me preocupa que se pierda el foco, porque si estuviésemos en un contexto democrático, como han sido las elecciones de 1990 a la fecha, yo diría, bueno, ya, sí, se puede criticar acá, bueno, si sale la otra opción, será Guillé, será Frey, será él, bueno, será, está bien, en realidad esto no se le puede aceptar, porque nosotros ya vimos que la derecha haciendo ese tipo de movimientos, lo único que hace es socavarse, terminar en nada. Yo sería bastante crítica. Sin embargo, y creo que también esto explica parte de los movimientos que se han hecho en el Partido Republicano y en la campaña de José Antonio, hay que entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo son revolucionarios. O sea, el que, si por detalles que en el ambiente democrático hubiesen sido relevantes, nosotros hoy día empezamos a tener tensiones al interior de las bases de apoyo de José Antonio, entonces no estamos viendo la realidad. La realidad es que aquí hay un proceso revolucionario en curso, que tampoco sabemos qué va a pasar si es que sale electo José Antonio. Lo que nosotros sí sabemos, como al menos liberal que soy y libertaria, es que mientras más se concentra el poder, mayor peligro hay del totalitarismo y mayores probabilidades hay también de que quien llegue al poder no salga nunca de él. Y lo que representa en este proceso revolucionario, no sé qué piensas tú, Rocío, pero José Antonio es una división del poder clara, en que la constituyente no va a poder coludirse, como ya está clarísimo que la señora Elisa Loncón, ¿no es cierto?, le dio su apoyo a Gabriel Boric, no va a poder coludirse con el gobierno de turno para terminar por asfixiar todas las libertades que existen hoy día gracias a las divisiones institucionales y al modelo dejado, digamos, por la Constitución del 80. ¿Cómo ves tú este análisis, Rocío? Sí, Vanessa, a ver, varias ideas respecto a la reflexión que hace. Lo primero es que esta chimuchina, estas casi anécdotas que son las que más visualiza la prensa, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, que parecieran ser insignificantes, o al menos la izquierda, que es la protagonista de la mayoría de estas manifestaciones, quieren como minimizar, o sea, dicen, bueno, pero es que es una tontera, en realidad, no sé si te acuerdas, pero hubo una campaña en los primeros meses como, sí, la convención está trabajando, y era como, nosotros nos reíamos un poco con los convencionales de Mi Mundo Político, esto como los minutos de autofelicitación, esto que la izquierda estaba todo el día, y a través de redes sociales, no, pero si estamos avanzando, la convención avanza, estamos trabajando, como reforzamiento positivo, como si fuera alguna gracia trabajar, o sea, nos están pagando para hacer una propuesta
yo lo encontré insólito. Y que las personas además dijeran, no, sí, te apoyo porque están trabajando, bueno, es lo mínimo, el desde. Yo creo que son una expresión de lo que está pasando. O sea, cuando tú tienes un cuerpo político y jurídico que funciona bien, que respeta el ordenamiento jurídico, constitución que nos creó, ¿no es cierto?, constitución vigente, la de 1980, una convención, un órgano que se quiere poner de acuerdo, que hace su trabajo en forma responsable, es muy difícil que pasen estas cosas. O sea, todo esto de mentiras, de fraude, de gérmenes de totalitarismo, bueno, eso pasa como un modo es como una olla a presión. Entonces, como realmente en términos de fondo, en el caso de estos primeros 4 meses y medio, 5, fueron normas de reglamento, que eran las que estábamos discutiendo, y que fue realmente una aplanadora, no en el fondo de las materias que van a quedar en una constitución, pero sí en el fondo de cómo se iba a estructurar nuestro trabajo. Y acuérdate, Vanessa, pero el plebiscito dirimente, que se estableció en un reglamento y se aprobó violando el orden jurídico, porque no está en ninguna parte y se exige una reforma constitucional. Bueno, lo hicieron igual. El tema de los 2/3, el tema de no tener debate. Nosotros presentamos, ¿te acuerdas?, un recurso de protección porque violaron nuestra libertad de expresión, porque no nos permitieron debatir ninguna indicación, y eran más de 1000 indicaciones que son propuestas de mejora al reglamento. ¿Te fijas? Entonces, y el resto de las cosas que paqueamos enumerar, del cáncer no cáncer, del paseo curso a Bio Bio, la gira estudio, del carrete, no sé, o sea, ya, eso yo creo que son expresiones de lo que sucede en el fondo. Así que no lo minimizaría tanto, no es lo más importante, obviamente no es lo más importante, y para la revolución de la que tú hablas tampoco, pero sí son una expresión de desborde que manifiesta lo que está sucediendo en el fondo. ¿Te fijáis? Un órgano ordenado que quiere avanzar o que avanza de verdad, que intenta dialogar, no pasan estas cosas. ¿Te fijáis? Entonces, igual llamaría la atención de esta chimuchina porque cuando tú eres ordenada es difícil que te pongan malas anotaciones en el libro de clase. No, sí, yo estoy de acuerdo. Mi punto es, a ver, si yo tengo un proceso revolucionario en curso, no hemos dado cuenta de absolutamente ninguna de los informes que recibió el presidente Sebastián Piñera respecto de la llegada de agentes extranjeros bolivarianos a Chile. Nosotros no tenemos hoy día tampoco mayormente una claridad de quiénes son los que están entrando por el norte en medio de esta ola de migración. Tampoco tenemos claridad de cuáles son las redes que tiene la CAM con otro tipo de fundaciones y con otro tipo de organismos estatales. ¿A qué tendría, porque tú me hablas de a qué tendría que estar abocado el poder, digamos, la constituyente? Y yo te digo a qué tendría que estar abocado el periodismo. O sea, el periodismo tendría que estar abocado, y si en una nota al pie sale que se tiraron unos bombazos ahí, medio escopeteados en su paseo de curso, no está bien, ¿no? Pero acá todos los temas relevantes que están asociados con el proceso revolucionario están siendo sistemáticamente anulados de la visual de la opinión pública. Entonces la opinión pública se queda con, pero ¿cómo es posible que haya metido a la señorita Daza, o a la señora Izaguirre, o que ahora sí haya Ministerio de la Mujer, o que se hablen las y no sé qué? Y la verdad es que eso no es lo relevante. Lo relevante es que nosotros acá estamos en el marco de un proceso revolucionario que como la gente no lo está viendo, porque está súper claro que yo puedo tener 2 problemas, por ponerlo en simple. Yo puedo tener el problema de que tengo que arreglar un neumático de mi auto, y puedo tener el problema de tener que sacarme un tumor. ¿Qué hago primero? Si puedo elegir, me saco el tumor, ¿no es cierto? Porque uno no se equivoca en ese tipo de cosas. No hay que confundir lo urgente con lo importante, y uno tiene que estar siempre mirando lo importante. Y acá la estructura mediática que se ha armado en torno a esta segunda vuelta, bueno, la primera también, pero esencialmente la segunda vuelta, ha sido una estructura mediática que niega que estas elecciones van en paralelo con un proceso constituyente que es revolucionario, porque entonces mucha gente hoy día no tendría gente, a ver, Rocío, gente inteligente, gente muy preparada y cercana, por ejemplo, al centro político, al ex candidato Sebastián Sichel, que va a votar nulo. ¿Cómo tú te explicas que vaya a votar nulo? Va a votar nulo porque no está viendo este proceso. Y eso es lo que a mí me tiene profundamente preocupada, y no quería yo, que no estoy en la constituyente, que no estoy dentro de este proceso, que no vivo lo que estás viviendo tú, hacer la columna hacia secas, porque
es súper importante traer a la luz lo que tú estás viendo que está sucediendo al interior, no solamente en términos, ahora resulta que tienen más de 1000 iniciativas populares, de las cuales 639 están en borrador, ¿no es cierto? Y están empezando a decir cuáles son las que van a ser pertinentes y cuáles no. Es decir, el nivel de asfixia a las libertades ciudadanas en el desarrollo de este proceso constituyente es radical y no solamente pasa por el quiebre de la institucionalidad en términos de los plebiscitos dirimentes, sino que también pasa por el acallar las voces o cualquier voz que pueda demorar el proceso que ellos quieren en el tiempo que ellos lo quieren o que pueda integrar algún tipo de perspectiva distinta a la de quienes hoy día totalitariamente manejan la convención. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Fíjate que lo que yo veo adentro de la convención o desde dentro de la convención y que por eso es que esta oportunidad, hacer esta columna, intentar que los medios de comunicación se aboquen al fondo, lo que es muy difícil, Vanessa, y nosotros sabíamos que en esta segunda vuelta, bueno, los medios de comunicación, no todos, pero la gran mayoría finalmente tienen ahí de pseudo periodistas, activistas que son de izquierda, y sabíamos que la campaña en contra de José Antonio iba a estar, o sea, imagínate el costo de oportunidad, de que José Antonio salga electo presidente, o sea, se quedan sin trabajo, esta cuestión es cargos públicos y intereses personales puros. Entonces, lo que yo veo dentro de la convención, por lo tanto no espero nada de los medios de comunicación y sabíamos que iba a ser muy duro, eso respecto del primer punto. Lo que yo veo en la convención es cómo gobierna el Frente Amplio, titereteado, manipulado por el Partido Comunista. Eso es lo que vemos todos los días, eso es lo que muestra las imágenes que tú ahí pasaste, Vanessa, del espectáculo de hoy día en esta entrega de derechos humanos en que habían personas sin cumplir con ningún protocolo. Te mueres como nos persiguen a nosotros en una dictadura sanitaria allá adentro, si que nos sacamos un segundo de la mascarilla. Bueno, hoy día estaban, que no estoy de acuerdo, digamos, pero se debería aplicar para todo el mundo, y hoy día estos pseudo artistas con muchos símbolos, con aquí en la polera un ojo, ¿no es cierto?, que la violación de los derechos humanos para el estallido antisocial. Bueno, esto fue activismo político, lo que vimos hoy día en la convención, y lo organiza, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, que tiene, bueno, y escaños reservados, y Partido Comunista. Esos son los que gobiernan la convención. ¿Y cuál es el modo que tienen de gobernar? Como lo han hecho el Partido Comunista, al menos, cada vez que ha gobernado. O sea, esto es de verdad de una ingenuidad, de un buenismo o de una ignorancia tan abismante de las personas que no se preocupen del fondo. O sea, tienen el ejemplo latente, tienen el ejemplo que está vigente hoy día en la convención. Así gobierna el Frente Amplio con el Partido Comunista. Son absolutamente totalitarios. No les interesa la opinión diversa desde el punto de vista político, ni jurídico, si no respetan ningún orden. Te voy a dar algunos ejemplos. Intentamos que se condenara, hicimos una declaración, no sé si te acuerdas, pero la convención lo primero que hizo fue emitir una declaración para apurar el proyecto de indulto para favorecer a los presos del estallido antisocial, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Nosotros ahora con los actos de terrorismo terrible que acontecen todos los días, no sé si viste hoy día en la mañana, atacaron a una familia de adultos mayores, le quemaron la casa, bueno, lograron salvar con vida, pero esto es todos los días en mi región, en las comunas principalmente de Cañete, Tirúa, Curanilahue y en la región de la Araucanía. Y a propósito de estos desgarradores testimonios que recogimos en nuestra visita a Biobío la semana pasada, hicimos una declaración para que, pensando además que todo el mundo, ahí fue bastante ingenuidad, pensando en que la iban a aprobar porque estaba muy neutral desde el punto de vista político. O sea, era simplemente una declaración que la convención condena la violencia. Sin apellido, sin atender a las causas de la violencia, nada, sin violencia, sin apellido, nada. Y no sé, y además pensamos que la iban a aprobar justamente por el proceso electoral en el que estamos insertos, y tú sabes que Boric hoy día, como dijo alguien, le falta ponerse una vestimenta de guaso y salir a bailar cueca, porque quiere aparentar que tiene ideas que realmente no las cree. Bueno, se rechazó esta condena a la violencia, y para empate y por manipulación política
ingresaron otra declaración, que bueno, por supuesto que te imaginarás el tipo de declaración que es, o sea, que ellos condenen la violencia contra las mujeres, contra los niños, niñas, todes, no sé qué, contra la violencia estructural, pura inconsistencia, además con poquito sustento empírico y menos sustento filosófico en las palabras de esta, o cómo redactaron esta declaración. Entonces, esto es, tú dices, esto es una revolución y la gente no se da cuenta. Por favor, observen cómo se conduce la Convención Constitucional que está hoy día conduciéndose por estas personas y vean lo que va a ser un futuro gobierno. Todavía las personas que están a cargo de la Convención Constitucional, y me refiero al vicepresidente, que mal es abogado, recibido, digamos, que tiene posgrado, y la gente que lo rodea, bueno, es académica, te fijáis un nivel de preparación un poquitito superior a quien está de candidato a presidente. Entonces, revísenlo, y todo esto manipulado por el Partido Comunista. Entonces, yo no puedo entender, Vanessa, cómo no ponemos las piezas donde corresponde. O sea, a nosotros nos interesa que miren al Frente Amplio o al Partido Comunista en la convención para desprestigiar al Frente Amplio y al Partido Comunista. No, a nosotros nos interesa que los miren para que se hagan una idea de lo que va a hacer este gobierno y de en qué lugar va a terminar Chile. Y Chile no como un ente abstracto, sino como vamos a terminar todos los que vivimos acá, todos los ciudadanos. Eso es lo terrible. O sea, tenemos dos proyectos. Frente Amplio, dirigido absolutamente por el Partido Comunista, que no cree en la democracia y que cree en la vía violenta. Acabo de poner un ejemplo en que la declaración contra la violencia no se firmó por nadie, por ninguna persona de la izquierda, versus aquella persona que tiene un proyecto que defiende de país en que vamos a mantener nuestras libertades. O sea, yo realmente, los medios de comunicación no le pidamos pera al olmo, no van a poner nunca en ese antagonismo, que creo que es muy cierto y que hay evidencia de que es así, de qué es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Entonces, todo el resto de cuál fue la concesión que un partido político como el Partido Republicano o que un candidato incluso hace, o la ciudadanía tal vez, o los militantes del Partido Republicano piensan que están haciendo para la segunda vuelta, y que muchos pueden calificar de inconsistencia o de que mira lo que está haciendo y en realidad esta persona, el candidato Sichel, no se lo merecía y aceptó estas condiciones y no sé qué. Yo creo que eso es una tontera. O sea, miremos para adelante. Aquí lo que está en juego es la libertad, y no en términos abstractos, no. O sea, miremos la convención. Pero a mí me preguntáis si yo tengo alguna libertad, alguna influencia, alguna relevancia en la convención, no solamente yo, sino que los 36 o 37 que habemos del pacto, que creemos, no todos con la misma firmeza, pero que la mayoría creemos en la libertad, y te digo que ninguna. Y eso va a ser un gobierno de Boric. Entonces, pongamos de verdad el sentido, la razón donde corresponde. Y yo creo que la pega, Vanessa, está en las personas que no van a ir a votar, y la pega que hagamos nosotros para conversar sobre estas cosas, mandarles tu columna a través de las redes sociales y que despierten. Yo creo también, Rocío, que acá hay otro asunto que está fuerte, está pegando fuerte, y ahí quiero hacer un llamado de atención a propósito de esta conversación a todos los telepensantes, y quienes, siendo telepensantes, puedan también hablarle, digamos, a otras personas. Evidentemente que el proyecto republicano original es un proyecto que todos abrazamos, y que si hubiese sido en estas elecciones en un contexto democrático, uno hubiese podido legítimamente decepcionarse hasta un cierto punto de ciertas transacciones que se han tenido que hacer, e integrar otros puntos de vista, integrar personas que fueron muy críticas también con republicanos, que participaron de la caricaturización de los miembros del partido, empezando por José Antonio. Entonces yo le quiero dar mi espaldarazo a José Antonio, porque justamente hay que estar muy por encima de los egos para abrirle de nuevo la puerta a personas que han hablado de que uno es un fascista, un violento, un esto y lo otro, y decir, ok, pero acá es el futuro del país, es el bien del país el que está en juego. Porque no solamente, nosotros lo sabemos, pero nunca está de más recordarlo, Rocío, no solamente así es como van a gobernar. El punto es que una vez que lleguen al gobierno no se van a ir más, a menos que haya un quiebre institucional radical, y nosotros sabemos lo que eso significa. Entonces, al final, ¿quiénes son los que promueven la violencia, los que cosechan la violencia y los que no aprenden de su propia historia? Y eso tiene que ver con que
fíjate, voy a hacer una analogía un poco curiosa, pero cuando uno ve que una persona que tiene 5.000 millones de dólares quiere 7.000, quiere 10.000, quiere 50.000, uno se pregunta qué le pasa por la cabeza a esa persona, ¿no? Es como algo que está desequilibrado, es como un impulso incontenible que lo lleva a que incluso gente así de rica es extremadamente austera porque tienen una ansiedad con el tema de aumentar y aumentar y aumentar la riqueza. Bueno, eso, que supuestamente tendría una legítima crítica desde la izquierda, que es, ¿no es cierto?, la acumulación de capital, supuestamente tendría una legítima crítica porque ellos son parte principal y fundamental de todos aquellos países donde los empresarios se coluden con élites políticas como las de ellos principalmente cuando llegan al poder, y ahí no se salen más, cosa de mirar el caso argentino, y son todos millonarios los políticos. Bueno, pero quedémonos con la idea romántica que tienen los universitarios, de que ahí está la crítica legítima, ¿no es cierto?, a esta forma de arrasar con todo, la mentalidad extractivista que tiene este tipo de capitalista que llega y arrasa con los bosques, arrasa con los recursos naturales, destruye todo, agarra las cosas y se manda a cambiar. ¿Mm? Todo eso es una crítica que yo siempre he compartido. Sin embargo, es libertaria, no es de izquierda. La izquierda, como siempre, toma del cristianismo lo que le sirve, la izquierda totalitaria lo transforma y lo usa a su favor, toma del liberalismo, así lo hacen. Cuando yo veo ese tipo de apetitos, que obviamente, como al estar desequilibrados, arrasan con su ecosistema, con su entorno, con las comunidades, con todo, comunidades cristianas, estoy pensando en eso, lamentablemente hoy día hasta cuesta hablar, como han manipulado y pervertido el lenguaje. Y lo puedo comparar muy fácilmente, lo único que se me ocurre comparar ese instinto de lucro, como le llama Adam Smith, es al instinto de poder que tiene esta gente. Es que no tienen Dios ni ley, no tienen ninguna sensación de sentirse mal consigo mismos al hacer lo que hacen, no tienen, son unas bestias del poder. Es gente que no repara en nada, es gente que no le importan los millones de muertos, los miles de millones, o sea, de gente muerta de hambre bajo regímenes con las ideas que tienen ellos. No se salen nunca más del poder. Y yo acá lo quiero dejar bien claro. Sí, podemos quejarnos, el proyecto de alguna manera ha cambiado, se han introducido ideas que incluso eran hasta un cierto, o modos que incluso eran hasta un cierto punto contrarios a lo que estábamos defendiendo. Yo todo eso lo puedo compartir y lo puedo entender. Pero si no entendemos que lo que hay en juego acá es una convención traducida a todos los aspectos de la vida de los chilenos, con estos tiranuelos déspotas, repulsivos, ignorantes, con el poder en el puño para hacernos la vida imposible, y que eso es lo que ir a votar hoy día por José Antonio nos permite ponerle un control. Yo no sé hasta qué punto, porque a ver, ¿cómo viste tú, Rocío, que ellos reaccionaron con los resultados de las parlamentarias y de la primera vuelta? Porque la verdad es que a mí también me da una impresión, ¿no es cierto?, de que como hay un proceso revolucionario, si sale José Antonio es muy posible que ya el 11 de marzo la mantención del orden público sea un trabajo quizás muy difícil de asumir. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo pensé que con los resultados de la primera vuelta y de la elección parlamentaria, no nos olvidemos de nuestros parlamentarios, que fue un resultado bueno o que superó absolutamente las expectativas que yo tenía, pensé que iba a haber más moderación, pensé que iba a haber un poco más de cuidado, justamente por lo que tú dices, porque por el poder en el fondo mienten todo el día en la convención, es impresionante cómo se miente, pero impresionante. Esa es una de las cosas que más me ha impactado, o sea, y que me ha tocado convivir, porque yo siempre trabajé en el ámbito profesional en distintos lugares, pero con la verdad, o sea, distintas posiciones y con distintas argumentaciones, pero con mentiras, no, bueno, muy impresionante. Y no he visto esa moderación. ¿Y sabes qué? Se lo atribuyo a que el Frente Amplio y el Partido Comunista tampoco pueden someter a su obediencia a todos aquellos que incluso están más radicalizados, o sea, que el Frente Amplio, no que el Partido Comunista, pero que el Frente Amplio, aquellos que utilizan la violencia como recurso político, aquellos que son antisistema, aquellos en que les acomoda la anarquía. Entonces, no hubo ninguna moderación. Las imágenes que tuviste hoy día, que tú viste ahí, que pasaste a los telepensantes, son de hoy.
Ayer ingresamos un artículo, a propósito de lo que mencionas también, Vanessa, sobre un artículo transitorio para que se pronunciara la convención o incluso para que se debatiera como norma transitoria respecto del periodo presidencial y parlamentario. Y lo hicimos ayer o antes de ayer, para generar estabilidad, pensando en que iba a haber mayor moderación y antes de la segunda vuelta presidencial, cosa que, bueno, nuestros compatriotas supieran que su voto iba a estar de alguna forma respaldado por la institución y por la ley, ¿te fijáis? Bueno, y se armó, tuvieron 3 horas debatiendo en términos bien jurídicos de reglamentos, se dieron cuenta que se habían equivocado mucho en cómo dispusieron las normas reglamentarias, respecto de las cuales yo y mucha gente más de Vamos por Chile votamos casi todas en contra, digamos, ya sabíamos que esto iba a pasar, un puro despelote, bueno, y no se votó, ni creo que se vaya a votar esta norma que pedía sensatez y que pedía estabilidad. O sea, el presidente que sea que salga, que vaya a terminar su periodo de 4 años, y los parlamentarios que ya fueron electos y que entran en funciones en marzo, lo mismo. Entonces, y eso no sucedió. O sea, hay 2 ejemplos de cómo esto que toman el poder y que estamos insertos en un proceso revolucionario y que la moneda, tenemos estas 2 monedas, la de la revolución, la de la violencia, la del totalitarismo, y por la otra, un proyecto que lo que hace es mirar el futuro. O sea, y en castellano, más que defender las ideas de la libertad, que es lo que hace, bueno, las defiende por algo en concreto, las defiende para que nosotros tengamos crecimiento económico, para mirar el futuro, para proteger el medio ambiente. O sea, para dar sostenibilidad a nuestras empresas, a nuestra industria, a nuestros recursos, ¿te fijáis? O sea, yo veo aquí un proyecto en que se paró en el pasado y en algunos países en que las ideas comunistas y socialistas han dado lugar, como dices tú, a muerte, a miseria en realidad, ¿no es cierto? Porque los muertos parece que en Chile no le interesan a nadie, al menos en mi región y en la Araucanía no le interesan, tampoco al gobierno de hoy, digamos. Yo estoy segura que José Antonio lo tiene como prioridad. Los resultados que obtuvo en la primera vuelta en Biobío fueron impresionantes. José Antonio casi dobló a Boric en esta región y en la Araucanía, también en el norte por el problema de la inmigración. O sea, tú te das cuenta que a las personas en la realidad lo que les interesa es que les den pelota, satisfacer sus necesidades más básicas. En mi región y en la Araucanía, la seguridad, que no se violen los derechos fundamentales, no por agentes del Estado, sino que por movimientos como la CAM, ¿no es cierto?, en Temucuicui, claramente coordinados con extranjeros y también nacionales, y con el Partido Comunista y con algunos otros movimientos de la izquierda radical. Entonces, yo creo que aquí es volver a repetir que estamos ante 2 proyectos de cómo queremos mirar el futuro de Chile. O nos estancamos, nos quedamos en el pasado, en la convención ponen cartelitos todos los días, o muchas veces han puesto de Allende futuro, o sea, ese nivel, Allende es futuro, con ideas comunistas manipulados por el Grupo de Puebla, no tengo ninguna duda de aquello, versus un proyecto en que José Antonio Kast defienda la libertad para mejorar la vida en concreto de muchos compatriotas, principalmente de los que lo pasan mal. Si la persona rica o los grandes empresarios, con los que yo creo que también hay un resentimiento y un odio muy profundo que no comparto, sí, algunas de las cosas que tú dijiste, pero no el odio que se siente hacia ellos, porque hay un mal entendimiento del sistema de libre mercado, además, profunda ignorancia. Lo que va a hacer José Antonio es defender a las personas que lo necesitan. Estos grandes empresarios pescan sus cosas y se van. O sea, esa es la realidad, y eso lo vemos no solamente en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, ¿te fijas? Entonces, si queremos un Chile mirando al futuro, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a traer más proyectos de energía renovable, de energía verde? Ahora, ¿Cómo está lo un vamos a tema hacer? ahí, Rocío, que es como 2 cosas que se cruzan, porque lo que yo estoy Es que hablo tratando de mucho, hacer deténme, por favor. es entender un poco o hacerme cargo de todas las WhatsApp que me llegan con, pero ¿cómo es posible? Pero pucha, pero ¿qué hicieron ahora? Pero, hoy día me llegó otro más que yo ya llega un punto en que cuesta, ¿no es cierto?, responderlos todos, pero por eso es que quería hacer, me manda alguien, espero que no sea broma, republicanos, no va a cambiar nada si sigue así, solo va a postergar la caída final del país, ¿no es cierto? Entonces hay una desazón, y yo hoy día le quiero hablar a esas personas, porque eh,
uno de los aspectos que también siempre me dicen que lo converse contigo, porque tú tomaste ahí una iniciativa importante, y es que se siente que el globalismo es un peso más pesado del que es posible de alguna manera de refrenar o de rechazar. Entonces, en algún minuto ustedes hicieron una gestión para pedir explicaciones por la intervención de la ONU en la convención, y luego, hoy día, con cierto abrazo a algunas ideas de la Agenda 2030, también en el sector, todas estas fuerzas centrífugas se están produciendo, en que se está diciendo, bueno, al final da lo mismo, porque si vamos a tener Agenda 2030, vamos a caer en el comunismo de China igual, más o menos eso, por decirlo en términos macro, porque sabemos quiénes que impulsan esa agenda. Por mucho que haya gente inocente y naif que está haciéndoles el juego, aquí es Pablo Iglesias y toda esta gente la que está detrás, amigo de Chávez, de Maduro, esa es la gente que está detrás de esto. Y de Boric. Y de Boric, etc. Entonces, más o menos el discurso es el siguiente. Bueno, si al final hacemos todo este esfuerzo, no mantenemos nuestra posición, perdemos la posición que estaba alineada con nuestros principios. Esto es lo que está pensando mucha gente más del núcleo, ¿no? Y yo quiero que vuelvan a pensar, teniendo a la vista lo que Rocío vino a contarnos hoy día y lo que estamos analizando, que este es un proceso revolucionario. Pero además hay algo, tú hablaste del odio. Yo, por supuesto, que no tengo ninguna experiencia así de odio ideológico, ni mucho menos, porque nosotros no somos, la gente que se nutre de eso es la gente marxista, neomarxista, etc. Esa es una emoción propia del marxismo, el odio, ¿no? Y ahora el neofascismo de izquierda del siglo XXI, que es toda esta política identitaria, todo este cuento que se basa en el odio entre grupos de amigos enemigos, que es Carl Schmitt. Sin embargo, sí hay una cosa interesante, fíjate, que me lo comentó alguien hace un tiempo atrás y que creo que es por donde están capturando, donde la izquierda extrema está capturando emocionalmente al votante razonable, que puede ser de centro derecha, demócrata cristiano, republicano, lo están capturando. Y es el siguiente, en una de esas Ibáñez tenía razón, y tenemos que dejar que salga Boric, te estoy diciendo que esto es más o menos el pensamiento, para que se tomen un rato su propia sopita. ¿Ya? Aquí hay una cosa que lo voy a poner en términos más simples. Un día un hijo mío me dice, ¿por qué siempre la izquierda termina destruyéndolo todo? Entonces yo le dije, mira, vamos manejando, le digo, mira, imagínate que ese señor de ahí me hace un gesto desagradable, ¿sí? Y yo me enojo con él. Y como vengo con tanta rabia, no tengo el auto asegurado, ojo, no lo tengo asegurado, pero lo persigo hasta que lo choco y lo reviento. Y con eso logré encauzar mi rabia, y esa es mi satisfacción más grande. Por eso es que son tan destructivos. Porque no importa que después no se pueda recuperar, no importa que después venga un país peor, no importa que después seamos esclavos, no importa, es la diferencia entre vivir en libertad y la liberación. Esta gente de izquierda es muy finamente estructurada para generar estos sentimientos que anhelan liberación, sin importar cuáles son las consecuencias de esa liberación. Entonces, volviendo al punto, a mí lo que me parece es que hoy día hay mucha gente, sobre todo con todo lo que ha pasado mediáticamente en el último tiempo, que dice, ¿sabes qué más? Que se caiga todo a pedazos, que pierdan sus posiciones de poder en los medios de prensa, que pierdan sus posiciones de poder en el Estado, que se empobrezca el país y que esta gente viva, en definitiva, que coseche lo que ha sembrado. ¿Qué le dirías tú a quienes están entrando en esas dinámicas internas? A ver, dos cosas, lo primero es que ese pensamiento que no comparto para nada, es un pensamiento marxista. O sea, exactamente lo que tú explicaste es en lo que se traduce esto de decir, no, que tengan, de liberación, ¿no es cierto? De liberación, que tengan su propia medicina, que vayamos que vivamos bajo sus reglas para que la gente se dé cuenta de lo que es someterse al comunismo. Me parece completamente irracional, me parece que es de un egoísmo y de sentimientos muy parecidos a los que ellos muestran cada vez que ejercen el poder. Entonces, estoy muy lejos de aquello, muy lejos, no lo comparto para nada, lo encuentro completamente irracional para las personas que creemos en la libertad, ¿no es cierto? O sea, las personas que tú nombraste, que pueden participar
en agrupaciones como la Democracia Cristiana, que son más de centro, incluso de partidos como el Partido Republicano, lo encuentro completamente irracional y los invito a hacer una reflexión un poco más profunda antes de volver a repetir esa idea que es tan equivocada. Y lo segundo es que creo que entre medio, si es que llegara a pasar eso, y Boric sale con el respaldo, nunca lo vamos a saber, pero con el respaldo, con sus conciencias, haber votado por una persona respaldada por el Partido Comunista, creo que el sufrimiento de las personas, vuelvo, a las más desfavorecidas, a las más vulnerables, ojalá pese en la conciencia de quienes creemos que podemos tener un país mejor, con José Antonio. O sea, esas son las dos razones que tengo para contestarte de un pensamiento tan irracional como ese. O sea, es utilizar el pensamiento marxista para tipo venganza o tipo revancha en contra de un candidato presidencial y un proyecto tan malo como el de Boric. O sea, imposible compartirlo. Creo que da un poco hasta vergüenza que lo repitan. Así que llamo a los telepensantes que esa idea no se la manden más, por favor, a Vanessa por WhatsApp, y menos la repitan en sus círculos íntimos, porque es completamente irracional. Sí, y de esa irracionalidad lo que se sigue es el nacimiento de un monstruo que después puede quedarse 70 años adueñado y apropiado de los destinos de los chilenos. O sea, uno tiene que tener una altura de miras en estas cosas. Entiendo nuevamente que se requiera quizás del nacimiento de otro referente que permita mantener vivo el proyecto originario, no lo sé, ¿me entiendes? Pero entiendo que haya habido una tremenda ilusión en cambios reales, profundos, dejando fuera lo que implicaba dejar fuera, aparte importante, la élite de la derecha que es responsable del descalabro que estamos viviendo. Pero no se puede gobernar solo, y es más, yo creo que también acá hay algo que hay que reforzar. El Partido Republicano es cristiano, y a veces a mí me llama la atención que no esté más presente eso. El cristiano entiende, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El cristiano no se dedica a juzgar, el cristiano abraza el sermón de la montaña. El cristiano ve en el prójimo a un igual al que amar como a sí mismo. Y puede ser una ruta muy difícil la que legó Jesús para los cristianos, pero a mí me parece que, o sea, sí, la es, claro, definitivamente, claro, no hay que mantener la duda sobre eso, o sea, es tremendamente difícil. Y estoy de acuerdo, pero, a ver, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? No quiero decir que se pueda llevar a efecto en un 100%. Lo que quiero decir es que lo que echo de menos es el intento de llevarlo a efecto. El intento. Solamente con intentarlo ya haríamos un cambio gigantesco. Entonces, y lo que significa, mis hijos siempre fueron son anarcocapitalistas, para que no les suene mal telepensante, ser libertario, como Milei, ¿ya? Pero sin Estado mínimo, sino que sin Estado. Pero capitalismo, individuo, bueno, son jóvenes, y esa es una parte de la que no nos hacemos cargo nosotros. Los jóvenes los captura el comunismo, porque ellos tienen una utopía. Y nosotros le tenemos miedo a las utopías. Y no somos capaces de entregarle a los jóvenes una utopía sana, que puedan aspirar hacia allá el resto de su vida, hacia cada vez menos Estado, más individuos desarrollando su tipo de vida, mayores libertades. Claro, porque si yo tengo eso como norte, voy a ir avanzando en esa dirección, esa es mi utopía, aunque no termine siendo que no hay un Estado, ¿no es cierto? Claro, pensamos que la anarquía, pero que es una utopía de per se. Pero si uno tiene ese norte, crece de otra manera, se desarrolla, se hace adulto y maduro de otra forma. Nosotros no hemos sido capaces de avanzar en esa utopía en los jóvenes. Y uno realmente hoy día se da cuenta de que lo que no se está terminando por tomar en consideración es que acá tenemos que hacernos cargo. Ahora están diciendo, no, pero mira, con el Congreso que tenemos, Rocío, tú lo acabas de decir, el Congreso que tenemos puede ser que no dure más que, ¿cuánto nos quedan? ¿Cuántos son los meses que nos quedan para legalmente que termine el proceso constituyente y se presente el plebiscito? Supuestamente en septiembre el plebiscito de salida. Imagínense ustedes. Del 2022, claro. Septiembre podríamos, todos los triunfos que se tuvo, los equilibrios que se lograron, etcétera, se pueden desplomar completamente.
Y acá hay una cosa por lo cual yo le he puesto énfasis al tema mediático. Evidentemente porque he sido parte ahora de una historia reciente en esa materia, y yo no veo televisión, así que pero más o menos entiendo los ambientes, no me gusta contaminarme, detox, pero acá si es que nosotros llegamos a septiembre con el aparato mediático en manos de la extrema izquierda, la posibilidad, incluso si es que no hay ningún problema entre medio, con plebiscitos dirimentes, con institucionalidades, con CERPEL, con lo que sea, con urnas que desaparecen o que no aparecen o lo que sea, la posibilidad de que gane el rechazo es muy baja, porque los van a volver a usar los medios para volver a intoxicar de un abrazo a este nuevo Chile. Y no va a importar que el abrazo sea con este tipo de diseño institucional que lo que favorece es el totalitarismo. Lo importante es que es nuevo, es que ya no es lo que teníamos antes. Y como usted antes tenía malestar, y eso era malo, ahora va a tener algo nuevo. Y va a bastar esa pura idea básica y elemental, instalada desde los matinales, instalada desde los noticieros, levantando alguna que otra cosa más para armar el mono con hartos chupacabras. Va a bastar eso para que finalmente se dé un resultado democrático, de legitimación democrática del totalitarismo. Yo le quiero preguntar a quien hoy día duda respecto de su voto a José Antonio, producto en parte porque ha sido víctima de la caricaturización de él, porque eso hay que decirlo. Es una persona buena, una persona como la describió Evelyn Matei, tal cual. Uno puede tener sus diferencias, pero yo realmente me dan ganas de preguntar si es que está dispuesto a participar, y como decías tú, Rocío, ¿qué tendrá en la conciencia luego quien participó de la legitimación democrática del totalitarismo en Chile? Porque iba a ser indiscutible. No, Vanessa, o sea, no hay ninguna, yo creo lo mismo que tú, no hay ninguna posibilidad de que, o sea, a ver, si las personas creen que en esta pasada, no, es mejor votar por Boric y que beban de su propia medicina, como argumentos tan lesos como ese, no hay ninguna posibilidad que a nuestro país lo salvemos a través del plebiscito de salida, ninguna, yo concuerdo absolutamente contigo, incluso en términos semánticos, porque, o sea, ¿a quién se le ocurre poner rechazo la nueva propuesta de constitución o apruebo? O sea, el rechazo, imagínate cómo nos fue, a pesar del trabajo y de la campaña que cada uno en su localidad, en sus comunas pudo hacer cuando quisimos rechazar esta idea loca de tener un órgano constituyente, ¿te fijas? Y fue, o sea, fue pateadura, el 20% apenas sacamos rechazo, y eso se va a replicar en el plebiscito de salida. Por lo tanto, el llamado es a que la última oportunidad que tenemos para encauzar el rumbo, yo estoy de acuerdo contigo que esto no va a ser fácil, o sea, lo que se viene, los periodos, los meses que se vienen, incluso los años que se vienen van a ser muy, muy duros, pero esos años duros yo se los prefiero entregar 1000 veces a José Antonio Kast, que es una persona que está conducida por el Partido Comunista. O sea, es que no hay por dónde perderse, independientemente de lo que pase en esta semana. De hecho, yo invito a que en los poquitos días que quedan, menos de 20, ¿no es cierto? Ya me perdí. ¿Cuántos quedarán? ¿18 días? Esto es el 19, claro, menos, 17 días. Sí. En este periodo que falta, que se levanten, que trabajen, que manden un WhatsApp, que vamos a los banderazos, o sea, que hagamos algo. Yo más que que dudar, que busquemos a algunos familiares, a algunos amigos, a personas que no están, que quieren anular, que no están seguros por quién votar, y vamos a tomarnos un café y expliquémosles cómo son las cosas. Ahora, Rocío, hay otro miedo más que me gustaría plantearte, de parte del sector, de todas las cosas que me llegan. Yo parezco así como, yo quería estudiar psicología de chica, y mi papá me dijo, ¿qué va a estar todo el día preocupada? Los problemas del resto de la gente no es una vida feliz, no puede ser una buena vida. Llegamos hoy. Estaría millonaria. Claro. Claro, lo hace igual. Entonces, el otro tema que preocupa mucho a gente del sector nuestro es votar por un Piñera 3, por alguien que termina afirmando la agenda globalista y que termina haciéndole una genuflexión digamos, lo que se ha venido instalando en términos globales, porque efectivamente aquí con las medidas que se han tomado en todos los países, las libertades individuales prácticamente se han extinguido, y eso en países mucho más desarrollados que el nuestro también. Sí. Y por lo tanto esa gente tiene miedo de tener de nuevo la sensación
que tuvo con Piñera, que fue: yo voté por el presidente que entregó nuestra Constitución. Y eso también pesa en la conciencia. No sé si él la Sí, hubiera entregado, no me queda claro. no, pero, Quería o reformarla, sea, pero comparar, entregarla. no, y querer comparar a Piñera con, no, es que seguir a Piñera con José Antonio, realmente creo que si yo fuera José Antonio estaría muy ofendido. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, no, pues no, son argumentos Pero ¿cómo has visto tú leceras, el son tonteras, globalismo eso. de la ONU que quería intervenir en todo este proceso de la constituyente? ¿Qué es lo que finalmente pasó con toda esa intervención? Y se O juntan, sea, van, participan. el acuerdo de colaboración o la alianza, ¿Ya? eso está firmado, y yo creo que la ONU, a través de sus programas, ¿no es cierto?, eh, interviene en todo el tiempo. O sea, en la Convención Constitucional hemos tenido algunas charlas que son las más explícitas y con todos los convencionales, pero van pauteando. Hoy día en la mañana o ayer creo me llegó una invitación para la entrega de un documento, de un programa de Naciones Unidas para la entrega de un documento sobre pueblos originarios, en que invitaban a todos los convencionales. O sea, yo creo que la intervención está completamente vigente, es una realidad que algunos tal vez no quieren ver y no solamente en nuestro país. O sea, yo creo que ahora es la oportunidad porque con la Convención Constitucional, o sea, partimos de cero, te fijas, o sea, imagínate que están así, tenemos una constitución donde incorporar algunas ideas que hagan plausible o que hagan efectiva en menor tiempo esta Agenda 2030. ¿Te fijáis? Entonces, yo creo que están muy atentos y que sí, a través del apoyo, a través de la colaboración, a través de invitaciones, te van dando, pero es la forma en que tienen de actuar en todo el mundo. Y creo que José Antonio y su equipo y las personas en realidad que tenemos hoy día, tú, Vanessa, yo incluso en la convención que dura hasta julio, pero que podemos influir para detener o al menos para sacar la voz respecto de que esta es una agenda que se está llevando a cabo. Cumplimos con nuestra tarea de ponerle una tarjeta amarilla, un parelé. En España tú sabes que lo hacen algunos, bueno, un partido político y lo hace consistentemente en términos de denuncia y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo no tengo ninguna duda de que José Antonio desconoce esta situación y tampoco tengo duda de que la vaya a aceptar. O sea, no hay ninguna posibilidad. Es más, yo creo que va a ser un buen trabajo para llamar a la sensatez y detener estas ideas que son erradas. Y el otro tema que nos queda para ir cerrando es: ¿cómo ves tú el orden público, la seguridad? Después de que vimos, a mí me llamó la atención, mira, puede ser que yo ya esté muy, digamos, sensible, pero ese ojo que estaba en la polera de los artistas que fueron a hacer, mi estimado telepensante, arte, ¿no es cierto? Ese es el arte que yo no estoy dispuesta a sostener, al menos en lo que a mí toca de mi voto, con el bolsillo de los contribuyentes y vecinos de Las Condes. Entonces, eso es como se avanza de forma más importante en la batalla cultural y en el quiebre del discurso hegemónico. Y fíjate que el ojo de la polera, si tú vas a Caracas hoy día, en cada esquina hay un ojo de Chávez pintado. Te está mirando, él te está mirando, él te está mirando. Hay algo ahí muy de manejo esotérico, que siempre esta gente lo tiene a pesar de que son materialistas, porque saben que no se pueden privar de la dimensión espiritual, pero la niegan, de modo que uno se prohíbe de la dimensión espiritual y ellos te manejan desde ahí. No, sí, eso no lo sabe, no lo sabe la gente más básica, ellos también son manejados, pero los más elevados, por supuesto que en términos intelectuales, etcétera, por supuesto que lo saben. Entonces, imagínate que sale José Antonio, y tú que ya estás ahí como empapada de este ambiente revolucionario permanentemente, que te admiro por lo demás, o sea, tú sabes que en algún momento lo pensé, y luego dije no, y al final terminé con el tema de teatro mismo, más o menos es lo mismo, pero bueno. ¿Cómo crees tú que va a ser ese 11 de marzo, los primeros 2, 3 meses de gobierno de José Antonio, que más encima vienes de la región con mayor dificultad, con el narcoterrorismo?
Si yo te pusiera así en un sueño en que tú eres vidente y tienes una bola de cristal, ¿qué verías en esa bola de cristal? Bueno, vería la reacción de los revolucionarios, absolutamente, pero no quiero dar muchas características de Zulma y de la predicción, porque la idea, a ver, yo creo que esto está completamente organizado y que si José Antonio, desde el día que asuma, van a haber disturbios, van a querer nuevamente desbordar la institucionalidad, eso, intenciones van a haber. Estoy segura de aquello, o sea, tendría que ser ingenua para contestarte otra cosa. Pero creo que tengo esperanza, Vanessa, y lo digo en serio, a pesar de que estoy todo el día en la convención, lo digo en serio. O sea, yo creo que sin poner las fichas, sin tener esperanza en uno o más líderes, en uno o en un proyecto que defiende nuestra libertad, estamos fritos. O sea, si yo no tuviera esperanza, de verdad que no me sacrificaría escuchando delirios todo el día en la convención. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil los 4 años, no solamente al inicio, no respecto a la inseguridad o desorden público, eso me imagino que va a ser la primera semana o los primeros meses, y luego José Antonio tiene la capacidad para poder controlarlo con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con las mejores, las reformas que necesitan, con el apoyo presupuestario que necesitan. Estoy segura que él lo va a poder controlar y que va a poder llevar a cabo al menos los ejes más importantes de su programa en conjunto con el Parlamento. Yo no puedo decir, no te puedo contestar otra cosa, Vanessa, porque de verdad, aunque suene ingenuo, es lo que yo creo. O sea, yo tengo mucha esperanza en que José Antonio salga electo y para eso estoy trabajando. Ahora me vine anoche y estoy en Concepción y mañana tengo el Banderas, a mí me cargan las campañas. Con la mía fue ver un esfuerzo sobrehumano, nunca había participado en una, pero creo que estos menos de 20 días que quedan hay que hacerlo. O sea, ahí está nuestra esperanza. ¿O qué? ¿O cuál es la alternativa que tenemos? ¿O tú crees que va a existir Estado de Derecho en la región del Biobío y en la Araucanía? ¿Que los actos de terrorismo, de narcoterrorismo van a parar con Boric? O sea, no hay ningún... Entonces, yo tengo esperanza en José Antonio y yo creo que estos actos de delincuencia y de vandalismo que probablemente vamos a experimentar cuando él asuma, los va a lograr controlar. Así que va a ser un poquito tiempo. Me alegro mucho porque conecta justamente con lo que finalmente yo he estado decantando, cristalizando y depurando. Me parece que no se puede tener fe en el mal, hay que tener fe en el bien. Y no hay nada más contradictorio y de extraño que un cristiano que tiene fe en el mal, que va a ganar el mal, que se van a destruir todo, que si sale José Antonio igual no se lo va a poder, que entonces todo lo que se está haciendo es para peor. Uno como cristiano tiene confianza en Dios, tiene fe en el bien, y esa fe en el bien es la que nos mueve espiritualmente hacia poder torcerle la mano a este rumbo que claramente fue muy bien diseñado, muy bien planeado, se aprovechó un muy buen momento de fragilidad y debilidad institucional, incluyendo al presidente de la República, con todo un programa de horadar, ¿no es cierto?, lo que era nuestro mundo común, tanto desde el discurso hegemónico como en el plano de la acción legislativa y la violencia, el orden público, etc. Entonces, la verdad es que llegamos a la misma conclusión, tú dices, tengo esperanza, y esa esperanza es la manifestación de que uno cree que el bien es el que triunfa, y esa fe es la que quizás haga la gran diferencia en estos difíciles momentos. Gracias, Rocío, por compartir conmigo, hacer esta columna. A mí me queda grande el tema sola, así es que te lo agradezco mucho y espero que a muchos se les hayan aclarado varias cosas, porque estamos en un momento de confusión, pero y por eso es necesario hablar las cosas, decirlas, no dejarlas escondidas, hay que sacarlas a la luz, enfrentarlas, ponerles claridad y verlas con claridad. Y entonces es posible que de alguna manera nos reordenemos, volvamos a nuestro centro y entendamos que lo que aquí hay en juego es mucho más que lo que está molestando en el sector hoy día, es mucho más profundo, relevante, y hay que, desde mi punto de vista, apoyar a José Antonio de todas maneras. Qué bueno, Rocío, que estuviste con nosotros.
Encantada, Vanessa, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Adiós, nos vemos pronto. Un abrazo.